Daniel Greenback, exitoso empresario argentino, nos acompaña. ¿Cómo te va? Daniel, un gustazo, que estés aquí. Gracias. ¿Cómo andás? Bien, acá estamos. Te veía que estabas siguiendo con atención las últimas novedades, ¿no? Sí, y cuántas que faltan en Bueno, todas sí, las sí. que narraban. Y sí, la verdad que si hay algo que está asignado no solo en ineficiencia, es la alta dosis de corrupción y de perversión y de sofisticación, inclusive en cuanto al modelo de corrupción que tuvo toda la gestión Macri, ¿no? No es novedad y seguirán apareciendo casos como... Y obviamente la complicidad de los medios hegemónicos, como hoy leía, hoy antes de venir acá, busqué de Blaquier, no está en La Nación, no está en Clarín. No, ha desaparecido de los portales. Pero digamos, es como decir, no hubiera existido esa dosis si hubiera habido un periodismo en ese sentido que fuera periodismo, como si bien uno parte de las premisas que todos tenemos nuestras propias subjetividades, hay un hecho objetivo que es el procesamiento. Después si es inocente o no, pero el dato del procesamiento es un dato objetivo, por lo cual no lo podés ignorar. Entonces ahí entra ya una cuestión de una complicidad que es muy perversa. Total. ¿Cuántos años de empresario tenés, Daniel, en la Argentina? En toda mi vida, digamos, empecé muy joven, pero lo hago por default de cuando empecé, pero más o menos 40 años debo tener de... ¿Y este es tu peor momento o estás pasando por tu peor momento? Sí, lejos por varios motivos. Fundamentalmente porque me dedico a una industria donde el consumo bajó considerablemente, que es el entretenimiento, o la cultura en el mejor de los casos, donde la gente invierte después que cubrió las necesidades básicas. Segundo, acá tiene que ver más con mi rubro, que es con la importación de talento, donde cobro en pesos y vendo en dólares. En tercer lugar, porque no conozco nunca, no hubo en toda la vida el componente de los auspiciantes, los sponsors fue muy fuerte y no hubo nunca una instancia de una recesión tan aguda en todas las empresas, que lo padecen los medios de comunicación, Sí, lo padecen todos, donde se recorta absolutamente todo lo que sea el tipo de sponsoreo porque no hay expectativa de venta. Al no haber expectativa de venta, obviamente no puede haber publicidad porque es precisamente para vender. Y aparte, hasta en tanto recorte de personal, en tanto recorte de tantas disputas salariales donde la gente tiene un salario, donde el salario lo indica que está dentro del índice de pobreza, la percepción del gasto de publicidad, en general muy pocas veces se lo visualiza como una inversión, que la es, pero que hay como un canon o una mirada que no coincide con eso, entonces hace que haya mucho menor inversión en sponsor también. O sea que todos los componentes y todas las variables que hacen a mi negocio en la Argentina sí están absolutamente ¿Tenías claras. alguna expectativa positiva cuando comenzó el gobierno de Macri? Ninguna, pero tiene un antecedente en mí. Yo lo conocía personalmente bastante a Macri. Conocía su incapacidad, su ideología, aún desde el punto de vista liberal, ideología que yo no comulgo, pero precisamente pienso que no es un liberal. Bueno, o sea todos que coinciden en eso, ¿no? es un fruto de la patria contratista, donde hay un empresariado argentino que no sabe competir, tomando en cuenta variables del liberalismo. Y entiendo de que quizás una anécdota que lo cuento como la perversión más importante, que para mí me lo marcó muy fuertemente, es una anécdota, pero para mí lo indica. Cuando pasó lo de Cromañón, yo venía de un viaje justo del exterior, me llaman de una radio, como me dedico al espectáculo soy un histórico, para consultarme, yo estaba desinformado,
y me entro a interiorizar de lo que había pasado la noche anterior. Llego a casa, veo a los padres desesperados yendo de un hospital a otro, sí. Morgue. Tenía una relación con Ibarra personal, no tenía ningún tipo de relación de funcionario, más que un afecto personal. Y obviamente cuando sos funcionario y te caen de golpe 200 muertos, la cantidad de heridos que había, todo eso, le digo algo básico, que es, ¿por qué no subís a las redes quién está, qué porque vos veías a los padres llegando de una clínica a otra. ¿Por qué no no subís quién está en cada lugar para evitar esto? Uy, qué buena idea, ¿querés que te vaya a dar una mano? Porque los ves realmente desbordados, colapsados por el hecho que entiendo que no hay manera de que no te colapse. 200 muertos, pesas 200 chicos, malos heridos. Entonces llego y yo conocía mucho a Omar Chabán de Lander, empezamos... Claro. Y Omar era un empresario con mucha relatividad en cuanto al profesionalismo, era más un artista, un gran creador, pero un gran irresponsable como productor también. Y se lo comento a Aníbal Ibarra esto, y que lo de Cromañón, y de esto de una sociedad que ponía un aislante prevaleciendo a que no darse cuenta que eso, cuando se prendía fuego, iba a intoxicar a los que estaban dentro. La mayoría de los chicos murió por intoxicación o por incendio. Y me dice, bueno, vos iba a dar una conferencia y me dice, ¿me acompañás? Y le decís esto sin ningún tipo de especulación política, se lo digo. Y estoy en la conferencia de prensa, repito esto, y salgo de la conferencia de teléfono de Mauricio Macri, con el cual yo tenía una relación, inclusive de cuando Independiente disputó ese campeonato donde yo participaba en Independiente, él estaba con Boca y llegamos hasta últimas instancias con Boca. Sos un boludo, este es un cadáver político, vos le estás tirando una soga. Digo, Mauricio, yo no voy a especular políticamente con 200 chicos que están muertos, yo vengo a ayudar, no había especulación. Bueno, esto a mí me pinta... porque ellos especularon políticamente con la muerte de Cromañón, hicieron campaña para llegar a la jefatura de gobierno con la muerte de Cromañón. Pero para mí hay como, hasta en la guerra, viste que hay, que no se puede bombardear escuelas, no se puede bombardear... Hay como límites, hay códigos en la política básicas. También. Bueno, a mí esto me pinta... Aún inclusive cuando defraudado con muchos aspectos del último periodo del gobierno de Cristina, por algunos aspectos con los cuales no estaba de acuerdo, jamás se me ocurrió que podía ser una opción Macri. O sea, porque conozco el grado de perversión del personaje, que obviamente necesitaba el plan que se llevó a cabo después, una persona con esta mentalidad bastante siniestra, para poder llevarlo a cabo, y aparte de bastante limitada intelectualmente, inclusive en cuanto a la capacidad de gestión. ¿Y hoy tenés una expectativa positiva frente a lo que se viene como empresario, como ciudadano? Yo creo que tengo una expectativa altamente positiva en cuanto al cambio, sin lugar a duda, a la necesidad del cambio. Tengo una expectativa altamente positiva a la necesidad de un trabajo para eliminar esta grieta. No podemos estar con un tercio de la población tan diferente. Están enfrentadas. Están enfrentadas, no hay construcción de sociedad. Es necesaria, obviamente, la divergencia, pero es absolutamente necesario que aprendamos a desarrollar el aspecto de la tolerancia. Y creo que lo que sí tenemos que ser realistas es que bajo todo punto de vista se recibe una herencia horrorosa. Horrorosa bajo todo punto de vista. Mucho, en los números están sustentados lo que yo digo, muy superior a lo que recibió el gobierno. Y vos estuviste a punto de irte al exterior, ¿no? Yo trabajo en el exterior, ya de hecho hace tiempo mantengo mis emprendimientos acá. ¿Pero pensaste en algún momento en irte definitivamente por estos años que te han pegado tanto? La verdad que no lo tengo, yo amo vivir en Argentina, disfruto mucho de viajar, todo eso, pero siempre en función de volver a mi país. Me siento muy ligado, o sea, a ver,
Me encanta ver los partidos de Champions League, pero sufro más cuando veo Independiente por televisión. Entonces, hay como un sentimiento de que es la historia de uno. Entonces, vos podés visualizar, sí, un futuro interesante y venturoso en otros lugares desde el plano económico, pero hay una historia con el bar, con el vecino, con el barrio, o sea, con tu historia. Y claro. esta ciudad es mi historia. Está bien. Juan, quería preguntar. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? No, quería consultarte más como ciudadano, si se quiere, qué opinión te merecía el debate, si habías tenido oportunidad de verlo y qué te parecía esta cuestión del coacheo sobre los candidatos, si es posible expresar la idea de un país en tan solo 13 minutos que tiene cada candidato. A ver, el debate es un formato, se aceptó, creo que de nuevo se frivolizó en el dedo índice y no en las ideas, y como realmente Fernanda respondió, en realidad el único índice que te tenés que fijar es el índice de pobreza, no te fijes, y entonces en esa tendencia, que es todo, a ver, que es todo el macrismo y su aparato publicitario, es fijarse en la forma de... Discutamos si los jubilados tienen celulares o no discutamos si le alcanza para los medicamentos, claro. Lo que es. Entonces, esta discusión de las formas y no de las esencias, donde hay un aparato montado para que se desvíe la atención en eso, hace que se desvirtúe aún inclusive en lo corto que son las alegaciones o alegatos que tiene cada uno en los debates. Claro. Es un formato que se acepta, pero que cuando después vos sabés que hay un aparato que va a potenciar algunas cuestiones absolutamente frívolas, por llamarlo de alguna manera, y nunca ir a Pero la eso esencia. Ha sido el relato de Macri en estos años. Fíjate que el macrismo te ha naturalizado hasta la peor desgracia, hasta el peor índice, sobrevolar todo, pero no ir a la profundidad, menos tener sensibilidad con el que sufre. Y yo creo que hubo una premeditada, es más, yo a raíz de lo declarado últimamente con respecto a lo de aborto, suscribo muy fuertemente la teoría que fue algo que se le escapó de la mano, pero que se instaló en una discusión pensando justo cuando empezaba el Mundial, porque se fue comprando los fracasos de gestión, claro, con un relato que distrajera paulatinamente e ir comprando tiempos. O sea, en ese entonces, cuando se suponía que iba a venir la invasión, iban a venir las inversiones, sí, iba a un montón de cosas que no iban ocurriendo, bueno, la distracción de los medios en el aborto, claro, que justo y casualmente empezaba terminaba cuando empezaba el Mundial, para mí no era azaroso, para mí se les escapó, y hoy cuando se caen las máscaras, que se vio que de entrada nunca hubo una intención porque para ampliar derechos ya ocurrió, más allá de las convicciones personales de los dirigentes, sí, sino ver la sociedad como tal. Sí, total. Porque Alfonsín no creía en el divorcio, pero sí suscribió, claro, y hubo un divorcio. Cristina con el matrimonio igualitario. Exacto. Yo creo que cada vez que se ampliaron derechos es porque hubo un liderazgo desde el Ejecutivo, exacto, que lo impulsó. Bueno, no acá el mismo Pinedo acaba de decir que Macri le dijo laburá para el no. Y así fue, así que hasta en eso mintieron. Absolutamente, en esa democracia. Y vos hablabas con diputados de Cambiemos, a los cuales les creía, les sigo creyendo en su buena fe, me decían, no, Peña no está, pero la mujer de Peña sí, en cualquier momento da. Y me acuerdo de excepción cuando Vidal recibe un pañuelo celeste. Entonces, por ahí fue, hasta diría, totalmente despreciable desde mi punto de vista, como persona, como ideología y todo eso, pero fue más honesta Michetti, porque Michetti de entrada tuvo una postura. Daniel, un gustazo, Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Gracias y por animarte además a poner tu postura, que muchos no